Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora María Cabrera Ramírez del área de Historia. Bueno, alumnos, antes de iniciar nuestra clase, siempre ha sido recordar sus hábitos de higiene personal, que son el lavado de manos, antes de y después de cualquier tipo de actividades que realicemos durante el día. Bueno, después de darle estas recomendaciones respectivas, vamos a tratar el tema del día de hoy. El día de hoy, nuestro tema es Fenicia, el país de las palmeras. Vamos a hablar de la cultura de la Fenicia. Acá podemos saber, Fenicia se desarrolló en Asia Menor, a orillas del mar Mediterráneo y al oeste de Siria. Su territorio corresponde al actual Líbano. Fenicia significa el país de las palmeras. ¿Por qué el país de las palmeras? Porque aquí podemos observar, aquí en Fenicia se desarrolló bastante lo que eran los árboles, ¿no? En el cual ellos extraían sus maderas para los barcos. Por eso que se dice que también Fenicia desarrolló mucho el que era en el comercio, ¿no? Para transportar sus productos, debido a que en este país podía abundantes árboles, ¿no? Madereros, en el cual les servía a ellos para la construcción de sus barcos. Los pueblos fenicios se formaron principalmente desde el punto de vista cultural y humano por grupos canáneos, posteriormente por grupos, también tenía que se incorpora la cultura aramea. Ambos grupos hablaban lenguas muy cercanas y compartían la organización social, sus conocimientos y sus creencias que tenían. Entonces, como podemos observar acá, Fenicia se desarrolló a orillas del mar Mediterráneo, ¿no? Y denominado el país de las palmeras. ¿Por qué país de las palmeras? Por los abundantes árboles que crecían acá en Fenicia, ¿no? Abundantes, tenían mayormente una cantidad de árboles que les permitió a ellos extraer esas maderas, ¿no? Extraer la madera para la construcción de sus barcos. Es así como Fenicia se convierte en los principales comerciantes de la época antigua, de las primeras culturas orientales, ¿no? Y es así también como podemos observar cómo se desarrolló, compartían con los pueblos cercanos, hablaban casi las lenguas muy parecidas y ellos eran una cultura que compartía la organización social, también sus conocimientos y sus creencias. Acá sus creencias religiosas compartían mucho los fenicios, ¿no? A diferencia de otras culturas que no compartían sus conocimientos. Cabo Fenicia fue muy diferente a las demás culturas. Organización política. ¿Cómo estaba conformada Fenicia? Por el rey el que tenía, ¿no? El soberano, el que tenía la máxima autoridad. ¿Cómo se llamaba el rey? El rey, su nombre era Sufek, que era el monarca, el que gobernaba a todo Fenicia, ¿no? De manera absoluta. También se dividió en la nobleza, conductora y dueña del comercio y la industria. Los nobles, ¿quiénes eran los nobles? Los duques, los marqueses, ellos eran los dueños del comercio y la industria, de todo lo que Fenicia podía comercializar aquí. Y también en la producción de la industria, la nobleza era la dueña de todas estas actividades que se realizaban en Fenicia. Los funcionarios, ¿qué función cumplían los funcionarios? Los funcionarios eran administradores de las provincias, administraban que todo esté completamente en orden para poder ellos comercializar acá sus productos fenicios. El que prácticamente
veía todo lo concerniente a las actividades que realizaba, ¿no?, Fenicia. Tenemos al pueblo. Los pueblos, ¿quiénes eran los pueblos? Los pueblos eran los artesanos y campesinos sin tierra, ¿no? Aquí los campesinos no tenían tierra, a pesar que trabajaban bastante, ¿no?, en el cultivo acá podemos decir, de la tierra, la cultivaban, pero lamentablemente no tenían tierras, no tenían propiedades. Todo era dueña la nobleza. La nobleza era dueña de las tierras, era también dueña de la comercialización, del comercio que hacía Fenicia y también de las industrias, de todo lo que podían elaborar o podían trabajar para la exportación. Era la nobleza, controlaba tanto el comercio como la industria. Acá también tenemos los esclavos, considerados como mercancías, como objetos que se vendían los esclavos, ¿no? Podemos ver acá cómo su organización social de los fenicios. El rey, que era su fe, la máxima autoridad, la nobleza, la dueña del comercio y de la industria. El funcionario, su función era administrar, ¿no?, mayormente administrar las actividades que se realizaban en Fenicia en favor de la nobleza. El pueblo, el que trabajaba, ¿no?, la tierra. Lamentablemente aquel pueblo no tenía nada, no tenía tierra, no tenía propiedades, no tenía nada. Los esclavos eran considerados como mercancía, como objetos eran considerados los esclavos, aquellas personas, ¿no?, consideradas como objetos. Qué mal en Fenicia. Y podemos ver también las manifestaciones culturales. ¿En qué sobresalió bastante Fenicia? Podemos ver, los fenicios sobresalieron en que era la industria. Desarrollaron la industria del teñido, en especial el color púrpura. Desarrollaron mucho lo que era el color púrpura. Creadores del vidrio transparente. Habíamos visto en otras culturas atrás el que desarrolló, el que elaboraba, que el ladrillo era Mesopotamia, así como también Mesopotamia, creadores del ladrillo. Acá podemos observar que los fenicios fueron creadores del vidrio transparente y también mucho sobresalió en el teñido, ¿no? En el teñido, especialmente en el color púrpura. Ahí podemos observar. Y tenemos también la escritura, creadores de un alfabeto fonético en el que cada signo representaba un sonido, ¿no? Constaban de 22 consonantes sin incluir las vocales. Acá podemos observar los fenicios, creadores del alfabeto fonético. ¿Cómo constaba aquí el alfabeto? De 22 consonantes y no incluyeron ellos las vocales. También tenemos el comercio. El comercio fue la actividad muy importante de los fenicios. Fueron igualmente los más grandes comerciantes de la época. De las primeras culturas orientales, fueron los más grandes comerciantes, eran los fenicios. Asimismo, la misión de difundir por los pueblos de toda la cuenca del Mediterráneo sus conocimientos que iban logrando. Ellos tenían la misión de difundir todo lo que Fenicia lograba, difundir todos sus conocimientos. Además, introdujeron el vale, ¿no?, un pagaré y la letra de cambio. Aquí observamos en las manifestaciones culturales, los fenicios sobresalieron mucho en la industria, ¿no? Desarrollaron mucho lo que era el teñido, especialmente el color púrpura, creadores del vidrio transparente. En la escritura, creadores del alfabeto fonético, que constaba de 22 consonantes y no incluyeron las vocales. En el comercio
fue la actividad muy importante de los fenicios, ya que ellos eran los más grandes comerciantes en la época. Eran los más grandes comerciantes de la época, los fenicios, porque construyeron sus barcos y aquí los barcos les facilitó para comercializar este producto, ¿no? Comercializaban acá los fenicios sus productos. También podemos observar la religión. ¿Qué tipos de religión tuvieron los fenicios? Tuvo politeísta, es decir, creyeron en varios dioses. Los fenicios, dice, comenzaron por considerar los objetos divinos, consideraban las piedras. Para ellos, para Fenicios, las piedras eran sagradas, que llamaban también, adoraban a las piedras y los árboles. Los árboles, ellos lo cobraban como los árboles, como que eran un dios. ¿Por qué también los árboles consideraron ellos como un dios? Como ellos de los árboles podían extraer la madera para la construcción de sus barcos y así de esa manera convertirse en los principales comerciantes de la época. Es por eso que aquí los fenicios consideraban mucho a los árboles, decían como una morada, como que era Dios. Eran también podemos ver aquí cuando los fenicios consideran a los árboles como sagrados, eran unas veces árboles verdaderos, otras columnas de bronce adornadas que terminaban en un cono, ¿no? Ellos para adorar realmente a los árboles, que ellos los consideraban como sus dios, a veces eran árboles verdaderos o también eran unas columnas de bronce adornadas como un cono que representaban un árbol y le rendían culto aquí a la figura ya sea del árbol o también de la manera natural que es un árbol. La economía. Los fenicios se dedicaron primordialmente en el comercio, la pesca y la piratería. Su situación geográfica les ayudó a convertirse en los principales comerciantes mediterráneos. En su país se encontraban las rutas comerciales, que estas rutas a dónde los conducían, a Siria, a Egipto, Asia Menor y a Mesopotamia. Los fenicios comercializaban a través de la práctica. ¿Cómo comercializaban ellos sus productos? A través del trueque o el intercambio de productos. Y su actividad comercial estaba protegida por una poderosa flota de barcos, podemos observar aquí con los fenicios, ¿no? La economía, principalmente su economía de los fenicios, ¿de qué dependía? Dependía del comercio, la pesca y la piratería, ¿no? Ya sabemos aquí que los fenicios fueron los principales comerciantes de la época. ¿Cómo comercializaban sus productos? A través del trueque o del intercambio. También tenemos la agricultura. Los fenicios también sobresalieron lo que era la agricultura, ¿no? ¿Qué cultivaron? El trigo, la aceituna, las naranjas, las granadas, los dátiles y las nueces, ¿no? Aquí también sobresalieron bastante lo que era la agricultura. Entonces, estamos observando las manifestaciones culturales de los fenicios. Aquí también podemos observar lo que es la navegación. Los fenicios fueron grandes marineros, ¿no? ¿Por qué le decimos grandes marineros? Porque sabían mucho de la construcción de barcos, de navegación, del clima y de la astronomía. Es decir, ellos fueron especialistas en la construcción de los barcos, construían los barcos a la perfección y también para poder navegar por el mar Mediterráneo sabían el clima, en qué momento podían ellos navegar, ¿no? Y no iban a tener dificultades con el clima. También lo que sobresalieron bastante también era en astronomía, fueron astrónomos también. Fue la necesidad que los impulsó a los fenicios a la navegación y al comercio. ¿Por qué fue la actividad, la necesidad? Aquí vemos
que los impulsa a los fenicios a ser los mejores navegantes, ¿no?, de la época y del comercio. ¿Por qué? Porque su territorio de los fenicios era muy estrecho y abrupto. No les ofrecía condiciones favorables para la agricultura. Es por eso que los fenicios no podían cultivar mucho acá en sus tierras. Sus tierras de los fenicios no eran adecuadas para la agricultura. Es por eso que ellos se dedicaron más al comercio y a la construcción de sus barcos para poder comercializar los productos, ¿no? ¿Cómo comercializaban sus productos? A través del trueque o el intercambio. Poseían también abundante madera debido a que en su territorio mucho crecían lo que eran los árboles, ¿no? Las maderas que especialmente crecieron acá en Fenicia fueron el cedro, el líbano, ¿no?, para los cuales le ayudó bastante este tipo de madera para la construcción de sus barcos tan resistentes para que ellos puedan navegar por todo el mar Mediterráneo. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Hemos hablado hoy día de la cultura de los fenicios. Los fenicios, el país de las palmeras, porque podemos observar que aquí en Fenicia sus tierras eran apropiadas para que se puedan desarrollar bastante los árboles. Y de los árboles acá extraer la madera, que era el cedro y el líbano para la construcción de sus barcos. Es así como fenicios se vuelven en los principales comerciantes de la época, ¿no? Sobresalieron bastante a través de que intercambiaban sus productos, desde el trueque, el intercambio, ¿no? Intercambio que hacían de los productos. Aquí también podemos observar que fueron los creadores del vidrio transparente, los fenicios, ¿no? Bueno, y como dice el Haitas, yo me quedo en casa, a quedarme en casita, y conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias, jóvenes.